Si estás viendo este video, es porque algo dentro de ti ha escuchado esas palabras. Tal vez el cansancio, quizá una chispa de esperanza, o simplemente la sensación de que necesitas confirmar que vas por buen camino. El proceso de sanación es una de las experiencias más solitarias y, al mismo tiempo, más universales que existen. Todos cargamos con algún peso, todos nos hemos caído y hemos intentado volver a levantarnos. La realidad es que la sanación no se parece a lo que muestran las películas. No hay un momento mágico en el que todo se resuelve, ni una música que anuncie los créditos finales. La verdadera sanación es compleja, confusa, llena de altibajos. Un día te sientes bien y al siguiente te preguntas si has avanzado. Das pasos hacia adelante y a veces retrocedes. Te cuestionas si realmente estás mejorando o solo fingiendo. Pero hay algo que nadie te dice, mientras dudas de tu progreso, la sanación ya está en marcha. No pide permiso, no anuncia su llegada, te transforma poco a poco en pequeños detalles que a menudo ni siquiera percibes. Hoy vamos a explorar esos detalles. Carl Jung, uno de los más grandes estudiosos de la mente humana, dedicó su vida a comprender la transformación interior. Él comprendió que la verdadera sanación no consiste en eliminar el dolor, sino en integrarlo. No se trata de olvidar quién fuiste, sino de aceptarlo y trascenderlo. Jung sabía que el camino hacia la plenitud implica enfrentarse a las propias sombras. Por eso, vamos a descubrir 8 señales de que ya estás más sanado de lo que crees. No son medallas visibles ni reconocimientos externos, son transformaciones silenciosas, cambios internos que quizás no hayas detenido a notar. Reconocer tu propio progreso es fundamental, porque la verdad es que eres más fuerte de lo que imaginas. Has sobrevivido al 100% de tus peores días. Has superado noches que parecían interminables. Te has levantado cuando estabas segura de que no podías. Si eso no es fortaleza, entonces, ¿qué lo es? Este contenido no pretende ofrecer respuestas prefabricadas ni soluciones mágicas. Su objetivo es ayudarte a ver lo que ya existe dentro de ti. Busca validar tu experiencia, confirmar que lo que sientes tiene sentido. Quiere recordarte que la sanación no es una meta, sino un proceso continuo, y tú eres parte esencial de él. Tal vez estés aquí porque te sientes perdido, porque estás cansado de intentarlo, porque necesitas una señal de que vale la pena seguir adelante, o simplemente porque tu intuición te trajo hasta este punto. Sea cual sea el motivo, estás en el lugar correcto. El hecho de que busques contenido sobre sanación, crecimiento y transformación dice mucho de ti. Demuestra que no te has rendido, que aún hay una parte de ti que cree en la posibilidad de mejorar, que incluso en medio del dolor eliges mirar hacia adelante. Eso, en sí mismo, es un acto de valentía, así que respira hondo. No necesitas estar bien en este momento, ni tener todas las respuestas, ni fingir que todo está bien. Lo único que necesitas es estar aquí, presente, abierto a reconocer tu propio camino, porque es válido, es real y te está transformando más de lo que imaginas. En los próximos minutos analizaremos juntos estas 8 señales. Algunas de estas ideas te resultarán familiares al instante, otras quizás solo las comprendas más adelante, pero cada una es una invitación a mirarte con compasión, a reconocer que estás sanando y que vale la pena perseverar. Si algo en tu corazón resonó con estas palabras, quédate conmigo. Descubramos juntos cuánto has evolucionado, cuán diferente eres ahora, cuánto has superado, porque mereces reconocer tu propia fuerza y saber que vas por el camino correcto. Antes de adentrarnos en el contenido de hoy, quiero detenerme un momento para agradecerte. Gracias a ti, que hiciste clic en este video y dedicaste tu tiempo a buscar comprensión y crecimiento.
Este canal existe gracias a personas como tú, que no se rinden y buscan la transformación incluso cuando todo parece difícil. Nos dedicamos a ofrecerte contenido terapéutico, a crear videos que toquen la fibra sensible, que hablen del dolor real, de la lucha diaria, del auténtico proceso de reconstrucción. No son solo palabras bonitas al viento, es un trabajo realizado con profundo respeto por lo que estás viviendo, con la intención de ser un verdadero apoyo en tu camino. Lo más sorprendente es que personas de todas las regiones del mundo han pasado por aquí, desde grandes capitales hasta pequeños pueblos del interior. Incluso quienes hablan español como segunda lengua encuentran algo con lo que se identifican, algo que les ayuda. Eso demuestra cuán universal es el sufrimiento humano y cómo todos estamos en este camino de alguna manera. Cada comentario, cada historia compartida, cada muestra de gratitud nos recuerda por qué hacemos esto. Nos recuerda que al otro lado de la pantalla no hay solo números o visitas, sino personas reales con historias reales, dolor real y esperanzas reales. Saber que, de alguna forma, estamos ayudando es lo que nos motiva a seguir adelante. Participa activamente en esta comunidad. Comenta abajo desde qué país o ciudad de habla hispana nos sigues. Construyamos esta conexión y demostremos que nadie está solo en esto. Ya seas de la Ciudad de México, de una provincia de Argentina, de una ciudad costera de España, de los Andes colombianos o incluso de fuera del mundo hispano, deja tu huella aquí. Nos veremos, nos reconoceremos. Ahora pasemos al contenido de hoy. Vamos a explorar 8 señales que demuestran que ya estás más sanado de lo que crees. Hagámoslo juntos. Comencemos con uno de los indicadores más poderosos de sanación, la capacidad de estar a solas contigo mismo sin caer en la desesperación. Parece sencillo, pero no lo es. Para muchas personas la soledad es un gran detonante, un vacío que necesita llenarse de inmediato con ruido, distracciones o adicciones. Piensa en cómo era antes, cuando el silencio de la casa vacía era ensordecedor, cuando estar solo significaba enfrentarse cara a cara con los pensamientos que habías intentado evitar durante todo el día. Cuando la ausencia de otras personas se traducía en abandono, en sentir que no era suficiente, en no ser amado. En aquel entonces la soledad era peligrosa porque obligaba a confrontar aquello que no querías ver. La soledad tiene la cruel costumbre de magnificar todo. Cuando no hay nadie que te distraiga, los pensamientos se intensifican, las heridas sin cicatrizar vuelven a doler. Si ahora puedes permanecer en tu propio espacio, observar tus emociones sin que la desesperación te invada, estás dando un paso enorme hacia la sanación. Esa es la primera señal de que ya estás más curado de lo que imaginas. Continuemos descubriendo las siguientes señales. ¿Alguna vez has sentido que las preguntas sin respuesta retumban en tu interior, imposibles de silenciar para quien aún no ha comenzado a sanar? Esa resonancia puede ser insoportable, y por eso muchos huyen de la soledad como si fuera su peor enemiga. Pero hoy quiero compartir contigo la primera señal de que realmente estás sanando. Puedes estar solo, no se trata de que te encante la soledad constante, ni de que te hayas convertido en un ermitaño que rechaza la compañía. Es la capacidad de tolerar tu propia presencia, de pasar tiempo contigo mismo sin sentir la necesidad urgente de llenar cada segundo con alguna distracción. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, el camino que nos lleva a ser quienes realmente somos. Ese proceso exige, necesariamente, un encuentro a solas con uno mismo. No es posible conocerse verdaderamente en medio del ruido constante del mundo exterior. Es en el silencio, en la soledad, donde escuchamos nuestra propia voz, comprendemos nuestros patrones y reconocemos nuestra verdadera esencia. Cuando estás sanando, la naturaleza de tu soledad cambia.
Deja de ser un vacío aterrador y se transforma en un espacio de encuentro. No siempre será cómodo ni agradable, pero sí será tolerable. Puedes estar con tus pensamientos sin que te destruyan. Puedes sentir emociones difíciles sin la necesidad de reprimirlas de inmediato. Esto no significa que nunca volverás a sentirte solo. La soledad y el estar solo son cosas distintas. Puedes estar solo y sentirte bien, puedes estar rodeado de gente y sentirte profundamente solo. La clave está en haber desarrollado recursos internos suficientes para no depender exclusivamente de la presencia de otros para sentirte completo. Antes, tal vez saltabas de relación en relación, de amistad en amistad, de situación en situación, con tal de evitar la soledad. La dependencia emocional era tan grande que la idea de estar sin nadie resultaba impensable, y en ese proceso te perdiste a ti mismo. Aceptabas migajas, tolerabas la falta de respeto, te anulabas para no enfrentarte al vacío interior. Ahora, algo diferente ha surgido, una solidez interior que antes no existía. Puedes estar solo y no derrumbarte. Puedes pasar un fin de semana sin planes sociales y no sentir que tu vida está vacía. Puedes estar en silencio contigo mismo y no solo sobrevivir, sino incluso apreciarlo. Esta transformación es profunda porque, al dejar de necesitar desesperadamente la presencia de otros para sentirte completo, tus relaciones cambian por completo. Ya no aceptas cualquier cosa con tal de evitar la soledad. Empiezas a elegir con quién estar basándote en una conexión real, no en una necesidad desesperada. El silencio que antes asustaba ahora te enseña quién eres, lo que realmente importa, tus propias necesidades, tus límites y tus deseos. Todo esto solo es posible cuando eres capaz de estar presente contigo mismo sin huir. Si reconoces esto en ti, si te das cuenta de que puedes estar solo como antes no podías, celébralo. Es una gran señal de sanación, una señal de que estás desarrollando una relación más sana contigo mismo, una señal de que te vuelves completo incluso en ausencia de los demás. Ese es el verdadero poder. La segunda señal es sutil, pero transformadora. Los recuerdos del pasado aún existen, pero su carga emocional ha disminuido. Eso no significa que hayas olvidado lo sucedido, sino que has aprendido a observarlo sin que te consuma. Esa es otra prueba de que la curación avanza. ¿Alguna vez sentiste que el pasado te persigue como una sombra implacable? No significa que el ayer haya dejado de importar, ni que hayas fingido que nada ocurrió. Lo que cambia es la intensidad del dolor. Ahora puedes revivir esos recuerdos sin que te devoren por completo. Recuerda cómo era antes, ciertos pensamientos te paralizaban, recordar ciertas situaciones era como reabrir una herida que nunca había cicatrizado. Una canción, un olor, una palabra podían transportarte al mismo lugar de sufrimiento, como si todo volviera a suceder. En ese momento, el pasado ejercía un poder absoluto sobre tu presente, controlaba tus reacciones, tus miedos, tus decisiones. Era como cargar con un peso invisible que nadie más podía ver, pero que sentías a cada paso. Parecía que esas heridas estaban destinadas a sangrar eternamente. Entonces, sin que te des cuenta, algo comienza a cambiar. Gradualmente, tan lentamente, el dolor se vuelve distinto. Piensas en aquella situación y, aunque todavía duele, la molestia es más leve, más distante, como observar algo desde lejos en lugar de estar inmerso en ello. El recuerdo sigue ahí, pero ya no estás atrapado. Carl Jung hablaba de integrar la sombra, de aceptar las partes de nosotros mismos y de nuestra historia que preferiríamos negar. Comprendió que la sanación no proviene de borrar el pasado, sino de integrarlo, de permitir que forme parte de nuestra historia sin definir por completo quiénes somos ahora. Cuando sanas, puedes hablar de lo sucedido sin derrumbarte.
No se trata de contar la historia con frialdad o indiferencia, sino de haber desarrollado la capacidad de narrar tu propia experiencia sin que te consuma. Te conviertes en el observador de tu historia, no solo en su víctima. Durante mucho tiempo fuiste la persona a la que le ocurrió. Tu identidad estaba entrelazada con la herida, eras el abandono, eras el rechazo, eras el trauma. No había separación entre el suceso y quién eras, y esa era una prisión invisible. Ahora, sin embargo, existe un espacio entre lo que pasó y quién eres. Ese espacio te permite reconocer que sí fue terrible, que te dolió, que dejó cicatrices, y al mismo tiempo darte cuenta de que eres más grande que esa experiencia. Tu historia tiene otros capítulos, no te define únicamente tu peor día. El dolor se transforma en sabiduría. Lo que antes era puro sufrimiento empieza a tener sentido. Descubres lo que te enseñó esa experiencia, cómo te obligó a crecer, cómo reveló tu propia fortaleza. No se trata de agradecer el dolor ni de romantizar el sufrimiento. Simplemente reconoces que extrajiste algo valioso de algo terrible. Las cicatrices ya no duelen como heridas abiertas, simplemente te lo recuerdan. Te recuerdan que sufriste, que sobreviviste, que sanaste. Hay poder en ese recuerdo, hay fuerza al mirar atrás y ver lo lejos que has llegado. Quizá aún haya momentos en los que el pasado duela más, días en que algo te tome por sorpresa y el dolor regrese con más fuerza. Y eso está bien. La sanación no es lineal, pero incluso en esos días, si prestas atención, notarás que el dolor pasa más rápido que antes, que ahora posees recursos que antes no tenías, que sabes cómo cuidarte cuando llegan esas oleadas. Sigue adelante, porque cada paso que das demuestra que la sombra ya no domina tu camino, sino que caminas junto a ella, iluminado por la luz de tu propia resiliencia. Imagina que puedes pensar en el pasado sin que eso te destruya, que puedes contar tu historia sin derrumbarte, que los recuerdos duelen menos que antes. Eso es una señal clara de que estás sanando. Tu sistema interno se está reorganizando, fortaleciéndose, construyendo una nueva estructura sobre las viejas ruinas, y ese proceso merece ser reconocido. Una tercera señal de sanación es tu capacidad para discernir qué merece tu energía y qué no. Puede sonar sencillo, pero es una transformación profunda. Cuando estamos heridos, vivimos en modo de supervivencia y reaccionamos a todo. Cada provocación, cada comentario, cada situación se convierte en una batalla que sentimos obligados a ganar. Recuerda cómo era antes, tenías que defenderte de todo y de todos, cada crítica se sentía como un ataque personal, y constantemente tenías que demostrar tu valía, justificar tus decisiones, responder a todas las preguntas. Era una guerra permanente, y en una guerra así no hay vencedores, solo agotamiento. La hipervigilancia emocional hacía que todo pareciera amenazante, una palabra mal elegida, una mirada extraña, un mensaje sin respuesta. Todo eso tenía el poder de desestabilizarte por completo, y reaccionabas con ira, con dolor, con defensas elaboradas, con ataques precisos, porque necesitabas demostrar que no eras débil, que no eras vulnerable. Durante la sanación desarrollas discernimiento. Empiezas a comprender que no todo merece una reacción, que no toda provocación requiere una respuesta, que no todas las batallas deben librarse. Eso no es debilidad, es sabiduría, es la madurez emocional manifestándose. Carl Jung describió la economía psíquica: disponemos de una cantidad limitada de energía emocional y mental. Cuando la gastamos en batallas insignificantes, no queda nada para lo que realmente importa. Es como una cuenta bancaria con fondos limitados que se gastan en cosas irrelevantes mientras las facturas esenciales quedan impagadas. Cuando estás sanando te das cuenta de que puedes dejar ir algunas cosas.
No necesitas corregir cada impresión errónea que alguien tenga de ti, no necesitas convencer a nadie de tu valía, no necesitas entrar en cada discusión solo para demostrar que tienes razón. Surge una paz interior que te permite elegir dónde enfocar tu atención. Esa. Entre el estímulo y la respuesta cambia por completo tu forma de relacionarte con el mundo. Antes reaccionabas impulsivamente, si alguien te provocaba, respondías con fuerza, si alguien decía algo, sentías la necesidad de contestar, de defenderte. Tu vida emocional estaba regida por las acciones de los demás y estabas constantemente a merced de lo que venía del exterior. Ahora, al sentir la provocación, respiras. Analizas la situación y te preguntas, ¿vale la pena invertir mi energía en esto? ¿Cambiará algo? ¿Merece esta persona acceder a mi mundo interior? Con frecuencia la respuesta es no, y simplemente lo dejas pasar. Dejar ir no es fingir que no dolió, ni reprimir la ira o el resentimiento, es reconocer el sentimiento y elegir conscientemente no alimentarlo. Es comprender que tienes poder sobre tus reacciones, aun cuando no tienes poder sobre las acciones de los demás. Es darse cuenta de que la paz no es la ausencia de conflicto, sino saber cuándo no involucrarse en él. Así, cada día construyes una vida emocional más libre, más sabia y más auténtica. Esta transformación es liberadora, al dejar de reaccionar a cada estímulo, recuperas tu poder. Ya no eres un juguete de las circunstancias ni del comportamiento ajeno, te conviertes en el centro de tu propia experiencia. Tú decides dónde invertir tu energía, que merece tu atención y que vale la pena de tu tiempo emocional. Quizá quienes te rodean no comprendan este cambio. Tal vez piensen que te has vuelto frío, distante, que ya nada te importa. La verdad es que ahora te preocupas más por ti mismo. Has aprendido que preocuparte por todo y por todos es una forma de perderte a ti mismo, y que preservar tu paz es, en esencia, un acto de amor propio. Si notas que ya no reaccionas como antes, que puedes dejar pasar los comentarios hirientes, que ya no sientes la necesidad de demostrarle nada a nadie, celebra ese avance. Es una señal clara de que estás madurando emocionalmente, de que estás aprendiendo a elegir tus batallas, y esa es una de las lecciones más importantes de la vida. Quiero hacer una. Porque esto es demasiado importante como para omitirlo. A diario recibo mensajes de personas que me cuentan que estos videos les han brindado un gran apoyo, un espacio de comprensión en medio de la confusión. Saber que mis palabras ayudan a alguien es lo que da sentido a todo este trabajo. Sin embargo, debo decirte con total sinceridad que escuchar, comprender e identificar son pasos fundamentales, pero no pueden ser los únicos. La verdadera transformación requiere acción. Requiere que tomes lo que resuene en ti y lo pongas en práctica. No puedes seguir consumiendo contenido sobre sanación sin actuar. La cruda realidad es que nadie sanará por ti. Ningún video, por terapéutico que sea, realizará el trabajo que solo tú puedes hacer. Lo que ofrecemos aquí es comprensión, perspectiva y validación. El camino, los pasos, la transformación deben ocurrir en tu vida real, no solo en tu mente mientras ves videos. Con ese objetivo en mente, hemos creado un recurso especial, un ebook titulado Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No es solo teoría ni mera reflexión, contiene pasos prácticos, ejercicios concretos y estrategias que puedes implementar hoy mismo para convertir tu dolor en combustible para el crecimiento. Si has llegado hasta aquí y estás realmente comprometido con tu sanación, este material podría ser el siguiente paso que necesitas dar. El enlace está en el primer comentario fijado. Échale un vistazo, evalúa si te resulta útil y, de ser así, utilízalo como una herramienta real para tu transformación. Ahora continuemos con el contenido. Todavía tenemos señales importantes que explorar.
La cuarta señal de que estás sanando se manifiesta claramente en tus relaciones y quizás sea una de las más visibles y tangibles, porque implica cambios que otras personas también perciben. Cuando comenzamos a sanar internamente, nuestro mundo exterior inevitablemente refleja esa transformación y es en las relaciones donde se hace más evidente. Una de las primeras cosas que ocurre es que algunas personas simplemente se alejan de tu vida, y eso puede resultar doloroso al principio. Pero ese alejamiento es también una señal de que estás creando un espacio auténtico para ti. ¿Alguna vez has sentido que, al dudar de tus decisiones, en realidad estás señalando que vas por buen camino? Esa incertidumbre suele aparecer cuando las personas que antes se aprovechaban de tu vulnerabilidad y de tu falta de límites empiezan a alejarse. Cuando estabas destrozada aceptabas migajas de afecto como si fueran banquetes, perdonabas faltas de respeto una y otra vez, y te aferrabas a relaciones que te agotaban por miedo a la soledad. Tu necesidad de conexión era tan intensa que pagabas cualquier precio, incluso la dignidad. Hoy, sin embargo, algo dentro de ti dice basta. Sientes que te faltan al respeto, que te manipulan y te utilizan, y lo reconoces no a través de teorías, sino por la sensación que queda después de cada encuentro. Si al interactuar con alguien te sientes agotada, disminuida o ansiosa, esa relación no es sana. Carl Jung hablaba de la sincronicidad, de cómo el universo coloca a las personas correctas en el momento preciso. Cuando sanas, tu vibración cambia y atraes a personas distintas. Aquellos que estaban alineados con tu frecuencia de dolor se alejan, los que comparten tu frecuencia de sanación se acercan. Desarrollas una tolerancia cero hacia lo que te perjudica, no por arrogancia, sino por amor propio y protección. Comprendes que tu energía es valiosa, que tu tiempo es limitado y que tu paz interior tiene un precio incalculable. Por eso inviertes únicamente en relaciones recíprocas, enriquecedoras y que aportan valor. La calidad supera a la cantidad. Antes querías ser amiga de todos, ahora prefieres 3 amigos verdaderos a 30 conocidos superficiales, unas pocas relaciones profundas a muchas vacías. Poner límites ya no te genera culpa. Durante años decir no parecía imposible, egoísta o cruel, y terminabas aceptando todo, sobrecargándote y sacrificándote. Ahora sabes que decir no es decir sí a ti misma. No necesitas justificarte ni disculparte por proteger tu energía. Quienes realmente te quieren respetarán tus límites, quienes no, demostrarán que no merecen acceso ilimitado a tu vida. Tus relaciones sentimentales también se transforman. Si tienes pareja, la relación se fortalece o se vuelve insostenible, porque dejas de tolerar dinámicas tóxicas. Ya no crees que el amor implica sufrimiento, que los celos son prueba de afecto o que el control equivale a cariño. Exiges respeto genuino, un amor que nutra en lugar de agotar. Si estás soltera, descubres que prefieres la soledad sana a la compañía equivocada. No necesitas a nadie para sentirte completa, estás aprendiendo a ser íntegra, a estar contigo misma. Y al ser íntegra, atraes a personas que también lo son. Recuerda, cuidar tu energía, establecer límites y elegir relaciones auténticas no es un acto de egoísmo, sino el fundamento de una vida plena. Cada paso que das hacia la sanación te acerca a la versión más poderosa y libre de ti misma. Imagina el momento en que, sin miedo, miras a tu alrededor y reconoces a las personas que realmente permanecen a tu lado. Aquellas que te sostuvieron cuando el dolor te derrumbaba, que no te juzgaron cuando estabas confundido, que te acompañaron sin esperar nada a cambio. Ese es tu círculo íntimo auténtico, la gente que se queda porque el vínculo es sincero, no por conveniencia ni por lo que pueden obtener de ti. Las relaciones basadas en la disponibilidad ilimitada y el interés propio se desvanecen naturalmente. Sí, duele,
pero es una parte esencial del proceso de sanación. La quinta señal de transformación llega como un suspiro de libertad. Dejas de vivir justificando cada acción, cada sentimiento, cada elección. No se trata de arrogancia ni de indiferencia, sino de haber encontrado una seguridad interior que ya no depende de la aprobación externa. Recuerda cómo era antes, cuando sentías la necesidad de explicar todo. ¿Por qué elegiste ese camino? ¿Por qué dijiste que no? ¿Por qué cambiaste de opinión? Cada pregunta parecía provenir de un jurado invisible que exigía pruebas de tu valía. Esa constante necesidad de explicaciones nacía de una profunda inseguridad, de la creencia de que tus decisiones no tenían derecho a existir sin una defensa lógica. El miedo al juicio y la falta de confianza en ti mismo te obligaban a redactar argumentos complejos para decisiones simples, a escribir largos mensajes justificando sentimientos que no necesitaban justificación, a disculparte por errores que nunca cometiste. Todo ello era un intento desesperado por controlar la percepción ajena y asegurarte de que nadie te viera con malos ojos. Al sanar, aprendes que, por mucho que te expliques, quienes realmente quieren entenderte lo harán, y quienes no, no lo harán, aunque les entregues un libro entero. La percepción que los demás tienen de ti refleja más sus propias proyecciones y filtros que cualquier cosa que puedas decir o hacer. Carl Jung hablaba del sí mismo, el centro más profundo de la personalidad. Cuando te conectas con ese centro, la opinión externa pierde el poder absoluto que antes ejercía. No es que dejes de preocuparte por completo por lo que piensen los demás, sino que ya no dejas que esa preocupación dirija cada aspecto de tu vida. Tomas decisiones basándote en lo que es mejor para ti, no en lo que generará menos preguntas en los demás. Cuando alguien te pregunta por qué tomaste cierta decisión, la respuesta puede ser tan simple como, porque quise, porque tenía sentido para mí, porque era lo que necesitaba en ese momento. Y esa respuesta basta. Esta transformación es profundamente liberadora porque descubres cuánta energía desperdiciabas en explicaciones interminables. Esa energía, antes destinada a defender tu existencia, ahora puede ser usada para vivir, para crear, para crecer. Estabas tan ocupado justificándote que apenas tenías tiempo para existir de verdad. Ahora, cuando te pones un límite, no necesitas un párrafo que explique el porqué. Cuando decides no ir a un evento, basta un simple no puedo. Cuando cambias de rumbo en la vida, no le debes a nadie una exposición detallada. Un no puedo es una frase completa, suficiente, poderosa. Así, con cada límite que estableces, reafirmas tu derecho a vivir a tu manera, sin la carga de justificar cada paso. Esa es la verdadera esencia de la sanación, existir sin permiso, ser quien eres sin excusas. ¿Alguna vez sentiste que cambiar de opinión te hacía vulnerable? Cambiar de postura no es una señal de debilidad, sino de integridad. No significa que te cierres ni que dejes de compartir. Significa que compartes porque quieres, porque existe una conexión genuina, porque tiene sentido en el contexto, no porque te sientas obligado a explicar cada detalle de tu vida a todo el mundo. ¿Comprendes la diferencia entre la intimidad voluntaria y la explicación forzosa? Puede que a los demás les parezca extraño este cambio. Quizá piensen que te has vuelto más reservado, más distante, más difícil. En realidad, simplemente te has vuelto más íntegro. Te sientes cómodo con la idea de que no todos entenderán tus decisiones y eso está bien. No necesitas la aprobación de nadie para vivir tu propia vida. Aprendes que quienes de verdad te quieren confiarán en tus decisiones, incluso sin comprender del todo el razonamiento detrás de ellas. Te darán el beneficio de la duda, asumiendo que haces lo mejor que puedes con los recursos que tienes.
Quienes exigen explicaciones detalladas para todo están más interesados en el control que en una conexión genuina. La sexta señal es paradójica y muchos no la esperan. Al sanar sientes más, no menos. La diferencia crucial radica en que ahora tienes mayor control. No un control que reprime o niega, sino uno que regula, modular y domina tus respuestas emocionales. Es como si hubieras aprendido a surfear tus emociones en lugar de ser arrastrado por ellas. Durante el proceso de sanación ocurre algo interesante. Las defensas que construiste para protegerte empiezan a desmoronarse. Esa pesada armadura que no contenía nada, pero tampoco impedía que nada entrara, comienza a desprenderse. Entonces te vuelves más permeable, más sensible, más capaz de sentir profundamente. Al principio puede parecer aterrador, como si te estuvieras volviendo más vulnerable, pero aquí está la clave: al permitirte sentir más, desarrollas la capacidad de no dejarte abrumar por las emociones. Aprendes que sentir ira no significa que debas explotar, que sentir tristeza no implica ahogarte en ella, que sentir miedo no obliga a paralizarte. Existe un espacio entre el sentimiento y la acción. Piensa en cómo era antes, cuando estabas completamente bloqueado, incapaz de sentir nada porque era demasiado peligroso, o cuando estabas desequilibrado, abrumado por cada oleada emocional que te llegaba. No había término medio, era todo o nada. O reprimías todo hasta que explotaba, o te dejabas llevar por cada sentimiento que surgía. Carl Jung comprendió profundamente la importancia de sentirlo todo, de permitir que las emociones tuvieran su espacio. Sabía que la represión no es la solución, que lo que se niega no desaparece, solo se oculta en las sombras y con el tiempo regresa con mayor fuerza. Pero también sabía que dejarse dominar por las emociones no es libertad, sino otra forma de prisión. La verdadera sanación trae consigo la capacidad de integración emocional. Aprendes a poner nombre a lo que sientes y eso, en sí mismo, ya tiene un poder enorme. Cuando puedes decir, me siento enojado porque me sentí irrespetado, en lugar de reaccionar de forma explosiva, ya estás regulando tus emociones. Cuando identificas que es ansiedad por el futuro, en lugar de dejarte llevar por el pánico, ya tienes mayor control. Empiezas a reconocer tus patrones emocionales y a manejarlos con conciencia. Así, al aceptar la vulnerabilidad y al mismo tiempo dominar tus respuestas, descubres una libertad auténtica. No es la ausencia de emociones, sino la maestría sobre ellas lo que te permite vivir con plenitud. Este es el verdadero regalo de la sanación: sentir, integrar y seguir adelante con confianza. ¿Alguna vez has notado que cuando estás cansado la irritación se vuelve más intensa, que el estrés hace que las pequeñas cosas te golpeen con mayor fuerza, que ciertos desencadenantes provocan reacciones predecibles? Ese reconocimiento abre una puerta, la posibilidad de elegir. Puedes detenerte, respirar, decidir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Llorar ya no asusta tanto. Comprendes que las lágrimas son una liberación, no una debilidad. Es saludable dejar que la emoción fluya, permitir que salga en lugar de reprimirla y crear presión interna. Lloras cuando lo necesitas, pero no te ahogas en tus propias lágrimas. Sientes la tristeza recorrer tu cuerpo y, poco a poco, desaparecer, porque las emociones son pasajeras cuando las dejas fluir. La ira también cambia. Te das cuenta de que es una emoción válida, una señal de que se ha cruzado un límite. Aprendes a expresarla sin dañarte a ti mismo ni a los demás. Puedes sentir ira sin necesidad de herir a nadie. Puedes establecer límites firmes sin gritar ni ser agresivo. Sientes la emoción, pero eliges cómo manifestarla. Incluso las emociones positivas se intensifican. Te permite sentir alegría sin el temor constante de que te la arrebaten.
Disfrutas plenamente de los buenos momentos, sin la ansiedad anticipatoria del dolor futuro. Sientes placer, aprecias los pequeños instantes, estás realmente presente, todo esto se amplifica y, quizás lo más importante, desarrollas compasión por tus propias emociones. Dejas de juzgarte por sentir lo que sientes. Comprendes que no existen emociones malas, solo emociones incómodas. Sentirte no te hace débil, te hace humano. Tener días difíciles no significa que no estés progresando, simplemente significa que estás vivo. Esta capacidad de sentir profundamente sin perderte en las emociones es uno de los logros más hermosos de la sanación. No te conviertes en una persona fría y calculadora, te conviertes en alguien que puede experimentar la plenitud de la experiencia humana, con raíces lo suficientemente fuertes como para no ser arrancadas por cada tormenta emocional que pase. La séptima señal es quizás la más transformadora. Has desarrollado una verdadera compasión por ti mismo. No se trata de narcisismo, ni de ensalzarte, ni de convertirte en el centro del universo. Es tratarte con la misma amabilidad que ofrecerías a alguien que amas. Es dejar de ser tu peor enemigo y comenzar a ser tu propio aliado. Para muchas personas la voz crítica interior es implacable. Señala cada error, exagera cada defecto y recuerda constantemente todo lo que has hecho mal. Es despiadada, inflexible y cruel, de una forma que jamás serías con otra persona. Vivir con esa voz que ataca constantemente es agotador, destructivo, una forma de autolesión. Piensa en cómo te hablabas a ti mismo cuando cometías un error, por pequeño que fuera. El diálogo interno era devastador, eres un idiota. Nunca haces nada bien. Eres un fracaso. ¿Por qué siempre lo estropeas todo? Palabras que jamás le dirías a alguien que te importa, pero que repetías a ti mismo una y otra vez cada día. Esa feroz autocrítica no surgió de la nada. Es la internalización de voces externas del pasado, padres críticos, profesores severos, relaciones abusivas, experiencias de rechazo. Reconocer su origen es el primer paso para silenciarla, para sustituirla por una voz interior compasiva que te impulse, no que te detenga. Así, cada día se vuelve una oportunidad para elegir la respuesta que realmente deseas, para sentir sin temor y para avanzar con la certeza de que, al final, la compasión contigo mismo es la mayor señal de crecimiento. Todas esas voces se fueron incorporando hasta fundirse con la tuya propia, hasta que dejaste de notar que te estaban haciendo daño porque se habían vuelto tan normales, tan automáticas. Entonces, al comenzar a sanar, algo fundamental cambia. De repente te das cuenta de lo cruel que eres contigo mismo y te preguntas si realmente mereces ese trato. Comprendes que la perfección es imposible, que los errores forman parte de la condición humana y que estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos que tienes en ese momento. Carl Jung ya había señalado que aceptar nuestras propias imperfecciones es esencial para la integración psicológica. Negar nuestros defectos o castigarnos cruelmente por ellos nos mantiene fragmentados. La verdadera sanación llega cuando podemos mirarnos por completo, con todas nuestras contradicciones y todas nuestras imperfecciones, y aún así ofrecer compasión. Aprendes a hablarte de otra manera. Cuando cometes un error, en lugar de decirte eres un idiota, te dices cometí un error y no pasa nada, todo el mundo comete errores. Cuando fracasas, en vez de decirte soy un fracaso, te recuerdas lo intenté, esta vez no funcionó, ¿qué puedo aprender de ello? Ese cambio en tu diálogo interno lo transforma todo, el autocuidado deja de ser un lujo opcional y se convierte en una necesidad fundamental. Comprendes que cuidarte no es egoísmo, sino mantenimiento básico, que no puedes agotarte hasta el límite y esperar seguir funcionando bien, que descansar no es pereza, sino recuperación. Que decir no cuando te sientes abrumado es protección,
no debilidad, dejas de compararte cruelmente con los demás. Reconoces que cada persona tiene su propio camino, sus propios retos y su propio ritmo. El hecho de que alguien esté en un lugar diferente no disminuye su valor ni su progreso. No compites con nadie, la única persona a la que necesitas superar eres tú mismo, la versión de ayer, tus errores ya no definen tu valía. Antes, un error significaba un defecto, la falta de amor, la insuficiencia. Ahora, un error es simplemente una acción, no una identidad. Es algo que hiciste, no lo que eres. Esa distinción es esencial para la salud mental. Desarrollas la capacidad de perdonarte, no de una manera que ignore la responsabilidad, sino reconociendo que castigarte eternamente no cambia el pasado. Puedes admitir que lastimaste a alguien, que tomaste malas decisiones, que podrías haberlo hecho mejor, y aún así elegir perdonarte y seguir adelante, intentando hacerlo de forma diferente. La autocompasión también se manifiesta en pequeños gestos. Permítete descansar cuando estás cansado, comer algo que nutra tu cuerpo, tomar un baño largo cuando necesitas consuelo, ver esa película divertida que te hace reír, hacer cosas simplemente porque te dan alegría, sin necesidad de justificar la productividad constantemente. Una señal profunda de sanación es cuando encuentras un propósito en tu dolor, cuando la experiencia que casi te destruyó empieza a cobrar sentido. No se trata de romantizar el sufrimiento ni de fingir que todo ocurre por una razón divina maravillosa. No se trata de negar lo terrible que fue. Se trata de algo más sutil y poderoso, la capacidad de extraer significado del dolor y transformar esa sombra en una luz que guía tu camino. Imagina que cada cicatriz que llevas puede convertirse en la brújula que te guía hacia una vida más plena. No elegiste el dolor, pero sí puedes elegir qué haces con él. ¿Lo dejas que te destruya o lo transformas en la materia prima de tu reconstrucción? Al principio, el sufrimiento parece una sombra impenetrable. Lo ves como una pérdida absoluta, como algo que te arrebataron y que te quebró sin dejar rastro de sentido. Es solo dolor por el dolor mismo, vacío de significado, y vivir con esa ausencia de propósito es una de las experiencias más desesperantes que existen. Sin embargo, a medida que el proceso de sanación avanza, algo sutil comienza a cambiar. Empiezas a notar que esa experiencia, por dolorosa que haya sido, te reveló una fortaleza que desconocías. Descubres que puedes sobrevivir a situaciones que creías imposibles, que dentro de ti existe una resiliencia capaz de renacer una y otra vez. Carl Jung hablaba de la herida del sanador, la idea de que quienes han atravesado un gran sufrimiento y han logrado sanar desarrollan una capacidad única para ayudar a otros que también sufren. Esa sabiduría nace únicamente de la experiencia directa del dolor, y la fragilidad que integra se transforma paradójicamente en una fuente de poder. Poco a poco, te das cuenta de que el dolor te cambió de maneras que no son todas negativas. Quizás ahora eres más empático, más compasivo ante el sufrimiento ajeno, menos crítico porque conoces la dificultad de la batalla interior. Tal vez te sientes más presente, consciente de la fragilidad de la vida, y más auténtico, porque has pasado por la prueba y lo que queda es lo verdadero. No se trata de agradecer al dolor ni de celebrar lo que sucedió. Se trata de reconocer que, una vez ocurrido, tienes la responsabilidad de actuar. Puedes convertir ese peso muerto en combustible para el movimiento. El sufrimiento te obligó a enfrentar preguntas difíciles sobre quién eres, qué deseas, qué toleras. Te sacó de la zona de confort donde estabas estancado y te quebró de forma que ahora puedes reconstruirte, mejor y más alineado con tu esencia. La narrativa de tu historia se vuelve más rica. Antes eras la víctima, la persona a la que le sucedieron cosas malas, y esa parte sigue siendo válida, no debe ser negada.
Pero ahora también te ves como la superviviente, como la guerrera que atravesó un infierno y salió adelante. La historia adquiere más dimensiones, más complejidad. Puedes hablar de lo que viviste sin presentarte únicamente como víctima. Puedes reconocer la injusticia, afirmar que no debió ocurrir y, al mismo tiempo, decir, mira lo que hice con ello. Mira cómo me recuperé. Mira cómo usé esa experiencia para ser más fuerte, más sabia, más capaz de ayudar a otros que atraviesan lo mismo. Reinterpretar el dolor tiene un poder inmenso. Consiste en quitarle su fuerza puramente destructiva y otorgarle el significado de transformación. Cuando miras atrás y piensas que casi te destruye, pero no lo hizo, comprendes que hoy eres quien eres gracias a la forma en que lo afrontaste. Recuperas el control de tu propia historia, así que la próxima vez que el dolor toque tu puerta, recuerda que tienes el poder de convertirlo en tu motor. No eres solo una víctima, eres la arquitecta de tu renacimiento. Elige transformar la herida en sabiduría y permite que esa luz guíe a los que aún buscan su salida. Esta es quizá la señal más poderosa de sanación, ya no estás atrapado en el dolor. Has integrado la experiencia, le has dado un lugar en tu historia sin que te defina por completo. Has convertido la herida en una cicatriz y la cicatriz en sabiduría. Si llegaste hasta aquí en el video, eso dice mucho de ti. No solo consumes contenido de forma pasiva, estás comprometido con tu propio proceso de sanación, dispuesto a mirar hacia adentro, reconocer patrones y realizar ese trabajo interior que muchos evitan. Eso merece ser reconocido. Probablemente te identificaste con varias de estas señales, tal vez no con todas, y eso está bien. La sanación no es un camino lineal donde se cumplen todos los pasos en orden. Es un proceso complejo y desigual, cada persona tiene su propio ritmo y su propio camino. Si reconociste algunas de estas señales en ti, celébralo. Y ahora, si de verdad te comprometes a transformar este conocimiento en acción práctica, no solo a comprenderlo, sino a implementar cambios reales en tu vida, tengo algo que puede ayudarte. Hemos creado un libro electrónico titulado Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No es solo teoría o reflexión abstracta, contiene ejercicios concretos, herramientas prácticas y pasos que puedes seguir para convertir tu dolor en combustible para el crecimiento. El enlace está en el primer comentario fijado del video, échale un vistazo si te interesa. Llegamos a un punto en el que es crucial hacer e integrar todo lo que se ha dicho para ver el panorama general y comprender qué significa realmente sanar. En medio del proceso es fácil perder la perspectiva y centrarse solo en lo que aún falta, en lugar de reconocer lo mucho que ya has avanzado. Sanar no significa que todo sea perfecto, ni que nunca más tendrás días malos, dolor o recaídas. Quien vende la idea de que la sanación es un estado de perfección absoluta miente. La vida real no funciona así. Sanar consiste en tener más días buenos que malos, en que los días malos no te destruyan por completo como antes, en contar con las herramientas para afrontar las dificultades sin ser consumido por ellas. Es resiliencia, no inmunidad al sufrimiento, porque ser humano implica sufrir a veces y nadie está exento de ello, las recaídas forman parte del proceso. Habrá momentos en los que sentirás que retrocedes, en los que viejos patrones volverán, en los que la ansiedad, la tristeza o la ira te abrumarán como antes. En esos instantes es fácil pensar que no has evolucionado, que todo el trabajo fue en vano. Pero el verdadero progreso no es una línea recta ascendente, sino una espiral. Se abordan los mismos temas y desafíos, pero cada vez a un nivel diferente, con un poco más de conciencia, con más herramientas y con mayor capacidad para enfrentarlos. La espiral sigue ascendiendo, incluso cuando parece que regresas al mismo punto.
Sigue adelante, confía en tu proceso y recuerda que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a la versión más fuerte y auténtica de ti mismo. Imagina que cada día descubres una pieza nueva de ti mismo, como si el universo interior se desplegara lentamente ante tus ojos. La individuación no es un objetivo que se alcance en una sola jornada, ni siquiera en una semana o un año. Es la obra de toda una vida, un proceso continuo de descubrimiento, de integración gradual de todas tus facetas. Lo liberador de todo esto es que no tienes que esperar a estar perfectamente curado para vivir. No es necesario posponer la existencia hasta que todo esté resuelto. La vida ocurre mientras sanas, mientras aprendes, mientras amas, mientras cometes errores y te levantas de nuevo. Cada paso, por pequeño que sea, merece ser celebrado. Lograste establecer un límite donde antes aceptabas cualquier cosa, sentiste la emoción sin que te abrumara, te perdiste en el perdón por una equivocación mínima, pasaste un día entero sin esa ansiedad constante. Son esos movimientos diminutos los que construyen la gran transformación. Compárate contigo mismo, no con la versión ideal que crees que debería ser. Mira hacia atrás 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Eres la misma persona? ¿Reaccionas igual? ¿Toleras las mismas cosas? Probablemente no. ¿Has realizado cambios profundos sin siquiera notarlos? Reconócelo. La persona que iniciaba este camino de sanación ya no es la que eres ahora, se ha transformado. Algunas partes de ti han muerto, y eso está bien. No es necesario conservar todo lo que fuiste. Creencias, patrones y maneras de ser que ya no sirven deben desaparecer para que pueda renacer una versión más sana, más auténtica, más capaz de vivir plenamente. Desde la perspectiva junguiana, la sanación es un proceso de muerte y renacimiento. El viejo yo, construido sobre heridas y defensas, debe morir para que, desde sus cenizas, surja un nuevo yo más integrado. Es doloroso, es aterrador, pero es necesario. No has llegado al final del camino, quizás nunca lo hagas, porque el crecimiento es constante. Sin embargo, estás mucho más lejos del principio de lo que imaginas, y eso es un logro que nadie puede arrebatarte. Has trabajado, has perseverado, has seguido adelante incluso cuando todo te invitaba a rendirte. Ahora, mientras nos acercamos al cierre de este mensaje, es crucial reconocer que aún te esperan días difíciles. Seguirán los momentos en los que te preguntarás si vale la pena seguir luchando, las noches en que el dolor parecerá insoportable. La sanación no es una vacuna contra el sufrimiento, ni un escudo que te proteja de todas las adversidades. Perderás, decepcionarás, sentirás soledad, cometerás errores y, sin querer, herirás a otros. La vida es compleja y desafiante. Pero aquí radica la diferencia fundamental, ahora posees herramientas, conciencia y perspectiva. Has sobrevivido antes y has desarrollado recursos internos, estrategias y mecanismos de afrontamiento que antes no tenías. No estás perdido, no estás desorientado. Cada desafío futuro será una oportunidad para aplicar lo aprendido, para seguir creciendo y para vivir con mayor plenitud. Recuerda siempre, el viaje continúa, pero tú ya caminas con la luz de la experiencia en tu interior. Adelante, porque la verdadera sanación es vivir, día a día, con valentía y autenticidad. Cuando llegue la próxima ola de dificultades, no estarás tan desprevenido como la última vez. Sabes que puedes controlar el pánico, sentir la emoción sin ahogarte en ella, pedir ayuda cuando la necesites. Sabes que los malos días pasan y que eres más fuerte que tus peores momentos. La persona que inició este camino de sanación no es la misma que está aquí ahora. Has cambiado de manera fundamental, has crecido, has aprendido,
has desarrollado habilidades que antes no tenías. Te has vuelto más compleja, más profunda, más capaz de afrontar la vida en su totalidad. Jung decía que el oro se forja en el crisol del sufrimiento, es a través del proceso de quebrantarse y fundirse que nos convertimos en algo precioso. Tú pasaste por ese crisol. Algunas partes de ti se convirtieron en cenizas y eso está bien. Lo que quedó, lo que se forjó en el calor de ese proceso, es oro puro, la verdadera esencia de quién eres. Sanar es un verbo, no un sustantivo. No es un estado al que se llega, sino una práctica continua, una serie de pequeñas decisiones diarias. Elegir la compasión en lugar de la autocrítica, elegir los límites en lugar de la tolerancia ilimitada, elegir la autenticidad en lugar de la apariencia, elegir el crecimiento en lugar del estancamiento. Tendrás recaídas. Habrá días en que parecerá que no has avanzado nada cuando los viejos demonios regresen con toda su fuerza. En esos momentos recuerda, una recaída no es un fracaso, es parte del proceso, es información. Es una oportunidad para aplicar lo aprendido y ver que, incluso en tu peor momento, no estás tan hundido como antes. Resistir no significa aguantar solo, significa continuar permitiéndote pedir ayuda, detenerte y descansar, ajustar tu ritmo. Resistir es no rendirse, pero no es sufrir en silencio fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Tienes permiso para no estar bien, para tener días malos, para retroceder a veces, para necesitar apoyo, para cansarte, para cuestionarte, para dudar. Todo eso es humano, es normal, es parte de la vida. Lo que importa es que, incluso en esos momentos, hay una parte de ti que no se ha rendido del todo, que aún cree que puedes mejorar. Esa chispa, por pequeña que parezca, es la que te mantiene vivo, la que te impulsa a buscar contenido como este, la que te hace intentarlo de nuevo después de fracasar, la que te levanta después de caer. Es tu fuerza esencial, nunca te abandonó, ni siquiera cuando creías haberlo perdido todo. Este es el mensaje final. Estás sanando, no a la perfección, no de forma lineal, no de manera visible cada día, pero lo estás haciendo. La transformación se produce en tu interior, célula a célula, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, y eso merece ser reconocido, celebrado, honrado. Hemos llegado al final de este contenido y espero sinceramente que algo de lo que he compartido haya resonado en ti, que alguna de estas palabras haya tocado una fibra sensible, haya validado tu experiencia y te haya ayudado a reconocer tu propio progreso. Ese era el objetivo desde el principio, ayudarte a ver lo que quizás no estabas viendo por ti mismo. Recuerda las 8 señales de que has sanado más de lo que imaginas y celebra cada una de ellas. Sigue adelante, porque la vida te está esperando con nuevas oportunidades para seguir creciendo. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar del caos interior, puedes estar solo sin autodestruirte, que los recuerdos del pasado pierden intensidad, que eliges tus batallas con claridad, que tus relaciones se transforman y ya no necesitas dar explicaciones a cada paso? Sientes profundamente, pero sin ser abrumado, y descubres una auténtica autocompasión. Finalmente, encuentras propósito y significado en tu dolor. Si alguna de estas señales resonó en ti, reconoce que es una victoria. Ya no estás donde estabas, has evolucionado, has crecido, te has transformado. El camino de la sanación es solitario en muchos sentidos, pero nunca estás completamente solo. Millones de personas atraviesan procesos similares, libran batallas parecidas, se levantan tras caídas semejantes y, de alguna forma, todos estamos conectados por esa experiencia humana universal de sufrimiento, de caer y de intentar volver a levantarnos. Carl Jung nos dejó una valiosa comprensión del proceso de transformación interior. La plenitud no se alcanza siendo simplemente buenos, sino integrando nuestras sombras.
La sanación no proviene de negar lo oscuro, sino de abrazarlo. El autoconocimiento es doloroso, pero esencial. El objetivo no es eliminar el sufrimiento, sino encontrarle sentido. No necesitas tener todas las respuestas ahora. No necesitas estar completamente curado ni haberlo resuelto todo. Lo único que necesitas es seguir adelante. Resiste con fuerza. Da un paso a la vez, incluso cuando parezca imposible. Elige una y otra vez no rendirte. Habrá días en que te sientas fuerte, en que mires atrás y veas claramente cuánto has avanzado. Y habrá días en que te sientas débil, en que dudes si realmente has progresado. Ambos días son válidos, ambos forman parte del proceso, y la verdad permanece, estás sanando, respira. Descansa cuando lo necesites. Llora cuando lo necesites. Pide ayuda cuando lo necesites. Celebra las pequeñas victorias. Sé amable contigo mismo en los momentos difíciles. Sigue trabajando en tu interior, incluso cuando parezca que no lleva a ninguna parte, porque si lleva, siempre lleva. La transformación ocurre incluso cuando no la ves, tu historia no termina con el dolor que has experimentado. No termina con el trauma, la pérdida, la decepción o el abandono. Esos son capítulos, algunos de los más dolorosos, pero no son todo el libro. Cada día escribes nuevos capítulos de recuperación, crecimiento, descubrimiento y fortaleza, y lo más importante, no necesitas ser perfecto, no necesitas tenerlo todo resuelto, no necesitas ser un ejemplo impecable de sanación completa. Puedes estar confundido, ser complejo, contradictorio, estar aún en proceso de crecimiento y, sin embargo, merecer amor, respeto y compasión, sobre todo la tuya. Estás aquí, sobreviviste, perseveraste, buscaste ayuda, buscaste comprensión, buscaste crecer. Eso, en sí mismo, es un coraje tremendo, una fuerza impresionante, una victoria significativa. No subestimes todo lo que ya has logrado simplemente por no rendirte, sigue adelante, un día a la vez, un momento a la vez. Vas por buen camino, te estás recuperando y superarás esto. Ánimo. Si te sentiste identificado con lo que compartimos hoy, si alguna frase tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario abajo. Cuéntanos cuál de las señales te impactó más, cuál resonó con tu experiencia. Tu historia puede ser la pista que otro necesita para saber que no estás solo. Comentar aquí no es solo interactuar con el canal, es construir una comunidad de personas que realmente se entienden, que comparten este camino y que pueden apoyarse mutuamente aunque nunca se hayan visto. Tus palabras pueden ayudar a quien lea los comentarios y busque comprensión, a quien necesite saber que no estás solo en esta lucha. Si este video te aportó comprensión, consuelo o una nueva perspectiva, por favor dale me gusta. Cada me gusta es un voto de confianza en el trabajo que hacemos, es la prueba de que el contenido terapéutico serio, que respeta tu inteligencia y tu dolor, tiene valor y una audiencia, y si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Nuestro compromiso es seguir ofreciéndote contenido sobre autoconocimiento, sanación emocional y transformación personal. No prometemos soluciones mágicas, sino un acompañamiento real en este complejo camino hacia una vida más plena. Suscríbete para no perderte los próximos videos, porque hay mucho más por venir. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. En un mundo donde la atención es escasa y las distracciones compiten por tu tiempo, el hecho de que te hayas quedado hasta el último segundo demuestra tu verdadero compromiso con tu propia sanación y crecimiento. Eso merece ser reconocido. Estás trabajando en ti, estás buscando comprenderte y estás eligiendo no rendirte. Recuerda, no estás solo en este camino.
Miles de personas forman parte de esta comunidad, enfrentando dificultades parecidas y buscando sanar también. Estamos juntos, nos apoyamos mutuamente aunque sea de forma virtual. Hay fuerza en esta conexión, hay valor en esta comunidad, mantente fuerte. Sigue sanando, sigue creyendo que puedes estar mejor, vivir mejor, sentirte mejor, porque puedes. Lo demuestras cada día con tu perseverancia. Hasta el próximo video. Cuídate mucho. Mereces todo el amor, toda la paz y toda la sanación que buscas. Hola, querido público, hoy quiero compartir contigo una reflexión que nos une a todos, sin importar la distancia ni el tiempo. Imagina que cada palabra que escuchas es un puente que nos acerca, una mano que se extiende y un latido que resuena en el corazón de cada uno. Mientras avanzamos juntos en este camino, recordemos que la fuerza de nuestras conexiones reside en la sinceridad de los gestos y en la calidez de los mensajes que enviamos. Cada sonrisa, cada palabra amable, se convierte en un faro que ilumina los momentos más oscuros y nos guía hacia nuevos horizontes, así que, sin más preámbulos, te dejo con un deseo sincero y lleno de energía positiva. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.